Invitados. Si uno repasa el periodo previo a las elecciones internas y analiza el modo en que se fueron cubriendo y se fueron tratando de dotar de sentido las distintas elecciones que vivieron en Buenos Aires, en Santa Fe, uno también ve ahí un fuerte debate alrededor de qué características tenía el voto, o en todo caso, qué dejaba ver ese voto de la sociedad que votaba. Tanto en Capital, tanto en Santa Fe con el fenómeno del CEL, ¿cómo crees vos que hay que pensar el voto? Hay que pensar el voto en este sentido. ¿Qué es lo que el voto nos está dejando ver de la sociedad que vota? ¿Es un voto ideológico, es un voto pragmático, es un voto que tiene que ver con las condiciones materiales individuales o personales? Primero una división, una diferenciación que no fue suficientemente tenida en cuenta, que el voto tiene un primer sentido muy claro, que es qué se vota. Si yo voto un jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, no estoy votando un plan económico, ni estoy votando una posición de Argentina en el mundo, ni una definición frente a los principales actores nacionales. Estoy hablando de una política local. Yo creo que las elecciones de Córdoba, Santa Fe y Capital tienen una lectura absolutamente local, con condimentos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una tendencia a reproducir ciertos climas o a hacer circular ciertos climas que tienen más carácter nacional, pero al mismo tiempo en una relación de fuerzas y en una experiencia palmariamente local. Ahora, el voto nacional, ¿qué revela? Hay una lectura que tiene su lado cierto, su lado veraz, pero es al mismo tiempo incompleta, que dice así: la gente votó al oficialismo porque está satisfecha desde el punto de vista de la economía. El salario, la relación entre el salario y el costo de la vida, las oportunidades de empleo, el crecimiento, generaron una opinión favorable a la continuidad de Cristina Kirchner. Eso es cierto, pero es parcialmente cierto, porque lo que revelan los estudios de opinión más completos, los que no se limitan solamente a registrar la intención de voto, sino a los que tratan de captar la posición de la opinión pública frente a temas que podríamos llamar de orden ideológico. Para ejemplificarlo, la cuestión de la relación entre lo estatal y lo privado, la iniciativa privada vis a vis la intervención del Estado, la política de defensa de la industria nacional, la política de intervención del Estado en la regulación de la economía, tiene hoy una respuesta positiva de más de la mitad de la sociedad. Y esto no es un dato menor, porque la situación económica no brota de la magia, no brota de la casualidad. Puede haber, de hecho lo hay, un ciclo económico internacional que favorezca o que en algún momento, como ocurrió en 2008-2009, entorpezca, pero siempre la situación económica está asociada a una política pública. Entonces, lo que se dejó de ver, lo que se deja de ver en algunos análisis, es que este rendimiento de la economía, esta capacidad de la economía de prestar determinadas titularidades a los ciudadanos, está muy condicionada, y los ciudadanos así lo ven, a una política pública, la política de defensa de la industria nacional, la política de fomento de la pequeña y mediana empresa, la política activa en relación al empleo, aún en las condiciones de la crisis internacional, hoy tienen una presencia mayoritaria, una aprobación mayoritaria de la sociedad. Y eso es por lo menos tan importante como el resultado de las primarias. El resultado de las primarias tiene a su alrededor un contenido del voto muy interesante si uno lo compara con el estado de la opinión pública, de la opinión del pueblo en los años 90. En los años 90 el Estado era el que frenaba, el Estado era el problema, el Estado era lo que había que alivianar, lo que había que sacarse de encima. Hoy se ha recuperado a partir de la crisis de 2001 y a partir de la experiencia de gobierno kirchnerista la idea de un Estado regulador. Y es una idea que está en debate en el mundo, porque lo que estamos viviendo en el mundo es justamente la crisis de un paradigma que ponía al Estado en un lugar pasivo y que apostaba de modo incondicional a la plena libertad de los mercados y a la
plena capacidad de concentración de la riqueza en manos de los poderosos. Entonces, yo creo que el sentido del voto, que como todo voto es una tendencia que puede robustecerse o puede no robustecerse, pero como expresión fotográfica, como tendencia en los últimos años, hay algo muy alentador, que es que en Argentina se ha formado una conciencia, una cultura de defensa de lo público y una cultura de la valorización del trabajo, de la valorización de la producción, que es el piso, es una base muy fuerte para pensar el futuro, me parece a mí. Ya hablando un poco del fenómeno del kirchnerismo, vos enumerabas una serie de elementos que de algún modo configuran lo que es el kirchnerismo hoy. Y en ese marco hay un debate también sobre qué es el kirchnerismo en términos histórico-ideológicos, a qué trayectoria, a qué historia remite. Algunos sostienen que es peronismo puro y duro. Sí. Otro que no es peronista. Otro que es una síntesis entre el peronismo y el progresismo. ¿Te parece a vos que es un debate interesante para dar hoy? Sí, yo creo que es interesante. Es interesante porque todavía está en juego lo que podríamos llamar la construcción de un sujeto político que le dé consistencia y le dé prolongación en el tiempo, algo así como la herencia temporal histórica del proceso de 2003. Está en juego eso y entonces esta discusión tiene importancia. Lo primero es pensar al kirchnerismo como hecho nuevo, no un hecho nuevo, como ningún hecho nuevo en la política, no surge de la nada, surge de una tradición popular, de una tradición nacional. Los actores principales del proceso kirchnerista innegablemente forman parte de la tradición nacional popular del peronismo. Ese es el primer dato que no puede ser soslayado. El sistema de actores políticos principales que le ha dado robustez, las estructuras sindicales, territoriales, políticas que le dieron robustez al kirchnerismo y le permitieron afirmarse en momentos donde su poder era muy reducido. No nos olvidemos del modo en que accedió al gobierno después de la negación de Menem a hacer la segunda vuelta. Todo ese capital, el principal capital orgánico, estructural, provino del peronismo. Pero si uno toma, como debe tomarse el kirchnerismo, como un momento del desarrollo, como una forma de la herencia de la tradición peronista, tiene que preguntarse qué tipo de peronismo, el peronismo de qué época es el kirchnerismo. El kirchnerismo es el peronismo de la época postdictatorial. El kirchnerismo es el peronismo que en realidad cierra el capítulo de la dictadura en la Argentina, porque recién ahora está expandiéndose la verdad y la justicia y el merecido castigo a los terroristas de Estado. Es decir, es un peronismo que salda cuentas con la propia historia del peronismo. No nos olvidemos que el peronismo de 73 tenía en su interior a quienes prohijaron las 3A. Entonces este es un peronismo reparador de la dictadura militar, de los daños del terrorismo de Estado. Es un peronismo que viene después de los 90, donde también un partido justicialista fue cabeza de puente de la puesta en práctica de las políticas neoliberales. Y también, en ese sentido, el kirchnerismo repara esa parte de la historia del peronismo. Es una reescritura crítica de la historia del peronismo. Y también es el peronismo que viene después de la crisis de 2001, del desprestigio de la política, de la crisis de representatividad. Y el kirchnerismo es el peronismo que, en una medida todavía incompleta, todavía en curso, reconcilia a la sociedad con la política, por lo menos una parte de la sociedad con una parte de la política. Es decir, y en esa capacidad de reescritura de la historia del peronismo, de reactualización y de superación crítica y dialéctica de la propia historia del peronismo, el kirchnerismo encuentra otros actores que no provienen de la tradición peronista, porque así como negar la condición peronista, negar el rol del peronismo en el desarrollo nacional a partir del primer peronismo, negar eso sería una ceguera sectaria, también pensar que todo lo que tiene el movimiento popular en sus mejores tradiciones de lucha, de reivindicación, de derechos sociales, de derechos humanos, que todo eso le pertenece al peronismo, es un modo también sectario y también estéril de mirar la historia. Entonces, el kirchnerismo sugiere, todavía quizá no la ha concretado en los niveles que pueden llegar a concretarse, un reencuentro de tradiciones políticas a partir de un núcleo claro que es el peronismo, que por otro lado es la tradición central, la tradición histórica central de los trabajadores y de buena parte del pueblo.
pensar que un movimiento de esta naturaleza podía surgir de otras entrañas que no fuera la del peronismo era pensar en otro país y no en la Argentina. Ahora, pensarlo solamente como una continuidad del peronismo le quita alas y le quita vuelo a la perspectiva histórica de lo que ha surgido en estos años, ¿no?